Bueno, chicos, bienvenidos a la segunda sesión. Por favor, nuevamente escribir su nombre y apellido en el chat para que quede registrada su asistencia del día de hoy. ¿Listo? Ok, muy bien. Bueno, entonces, estábamos en el tema de la globalización, ¿cierto? Y estábamos hablando de las ventajas. Entonces, nuevamente, repito, registrar su asistencia en la segunda sesión. ¿Listo? Porque, ven, yo reviso el Kahoot, reviso la primera sesión, reviso la segunda sesión. ¿Ven? Imposible que alguien diga, profe, se me olvidó escribir el nombre. Entonces, fíjense que ahí está todos los procesos que yo tomo para que quede registrada la asistencia. Entonces, cuando alguien falta a clase, no me puede decir que sí estuvo porque pues yo hago 3 revisiones y constantemente estoy charlando sobre el tema de la asistencia. ¿Listo? Bueno, permítanme aquí un segundito. Entonces estábamos hablando de los aspectos positivos de la globalización. ¿Listo? Entonces dijimos, obviamente, que hay mayor cantidad de productos, que los precios pueden de pronto venderse a mejor precio y en esa medida las personas pueden acceder a las mercancías. Estábamos diciendo, ¿cierto?, que aparece este fenómeno de las multinacionales en todos los países, ¿cierto? Y dice que especialmente en los países subdesarrollados. ¿Listo? Entonces las multinacionales llegan a los países subdesarrollados y en esa medida generan trabajo y empleo. Venía diciendo pues que sí, para un país obviamente el empleo es bastante importante, el generar movimiento, producción al país pues es bastante importante. Bueno, la tercera podríamos decir aumenta la competitividad. Sí, señores, una característica y una ventaja de la globalización que por sí no es de la globalización sino del capital es que se genera competitividad entre los empresarios, ¿listo? Y se eleva la calidad de los productos. Bueno, no necesariamente, pero la competitividad sí se da con mayor claridad. ¿Qué quiere decir la competitividad? Pues es cuando ustedes pues salen y pues vemos que hay una carnicería y usted ve otra carnicería ahí al lado y puede elegir. Usted va a una panadería o una pastelería y usted compra un producto, pero ve que hay una panadería ahí al lado. Entonces, fíjense que cuando salimos al comercio, ¿cierto? Puede haber un lugar o una papelería, ¿cierto? Un lugar donde hay un producto y le imponen otro negocio. Entonces, pues fíjense que ahí ya empieza una competitividad. ¿Por qué es positivo eso, profe? Pues es positivo porque obviamente en esa, digamos, competitividad comercial, quien a veces se ve beneficiado es obviamente el consumidor, porque pues entre ellos, pues para que accedan a vendedores, ¿cierto? A gente que le compre sus productos, pues bajan obviamente sus precios, pueden ser de mayor calidad, etcétera. Entonces, si se dan cuenta, ven, eso también sigue siendo una ventaja importante en este tema de la globalización. Se descubren e implementan mejoras tecnológicas. Eso sí es totalmente cierto. O sea, algo que está cambiando el mundo es el tema de las tecnologías a nivel mundial y lo estamos viviendo. O sea, no hubiéramos podido, ¿cierto?, hacer todo este proceso de la educación vía virtual si ahorita no tuviéramos todas estas herramientas, todos estos medios. Y pues obvio, tanto ustedes como nosotros nos ha tocado en el camino irnos adecuando, pero eso es un fenómeno del ser humano, el cual, ¿cierto? Se adapta, se va adaptando y va dominando las herramientas y eso obviamente le va generando conocimiento. Eso lo vamos a ver con Marx, pero no en ese sentido, sino en el término de medios y modos de producción. O sea, el ser humano tiene que dominar las herramientas y ese dominio de las herramientas le va a generar un conocimiento y por lo general ese conocimiento va generando pues obviamente un poder e incluso le va a poder generar un capital, es decir, el que nosotros dominemos las tecnologías, estemos al tanto de eso, pues nos va a generar posiblemente incluso más adelante oportunidades. Pero sí, efectivamente en el mundo cada día lo que está mejorando son las tecnologías y las personas obviamente en su gran mayoría están accediendo a ellas. ¿Listo? También obviamente se da mayor o se está dando mayor rapidez, ¿cierto? Esta es una característica clave de la globalización, es decir, la rapidez con que obviamente se dan las transacciones, digamos, de orden económica.
Fíjense que hoy usted ya, sus papás pueden pagar los recibos desde su casa, ¿ven? Ya no es necesario muchas veces ni ir al banco. Entonces, fíjense que todo ya es rápido. O sea, la idea de la globalización es que se hagan los procesos muy ágiles, muy rápidos. Entonces, vivimos en esa sociedad de la rapidez, de hacerlo todo muy rápido, ya, conectarse en 2 minutos, fácil, ta. Entonces, ya que hayan algunos inconvenientes, sí, pero miren que la gran mayoría de la globalización es generar esos procesos de rapidez. Y finalizo, ¿cierto? Mayor accesibilidad a los bienes que antes no se podían obtener en los países subdesarrollados. Pues sí, es decir, la llegada, por ejemplo, de tecnologías, como lo veníamos diciendo con anterioridad. Entonces, fíjense, chicos, que el hablar de, ¿cierto? Las ventajas de la globalización es hablar de la cara positiva, o sea, es decir, de la tesis. Pero así como hay una tesis, ¿cierto? En Hegel también hay unas antítesis, es decir, la otra carita que no vemos a veces. Y esa carita es la que muchas veces, ¿cierto? Sociales le va a pedir. O sea, sociales no se mueve tanto por las ventajas, sino la parte crítica de sociales se mueve más por la cara de las desventajas. ¿Ven? Sociales se mueve mucho para que el estudiante detecte las antítesis de ese proceso de globalización. Entonces, lo mismo, hay muchas críticas al tema de la globalización, pues vamos a nombrar solo algunas. Entonces, por ejemplo, la primera, mayor desigualdad económica entre los países desarrollados y subdesarrollados. Pues, ¿qué quiere decirnos esto? Rápidamente, pues que el marco de la globalización en general no ha traído mayor igualdad. O sea, podemos acceder a las tecnologías, pero no todos acceden de manera igualitaria. Por ejemplo, una de las críticas ahorita en la actualidad es que miren cuántas personas hoy en el campo no tienen internet y están desconectadas, ¿ven? Porque no todos tienen esa herramienta. Segundo, Internet no llega a todos los lugares. Entonces, fíjense que en Colombia el Internet no está en todas las regiones. Entonces, hay personas que están totalmente estancadas, atrasadas tecnológicamente. Eso lo vimos anteriormente y ellas reciben el nombre de analfabetas digitales, ¿ves? Se van quedando atrás. Entonces, fíjense que en esa medida la globalización no es un sistema igualitario y va generando que pues obviamente como todo unas personas accedan a la riqueza y al poder, ¿cierto? Y o al conocimiento y otras se quedan ahí estancadas. Entonces la globalización no ha desequilibrado, ¿cierto? No ha tenido esa barrera del equilibrio, sino al contrario, se siguen alejando las brechas en términos de desigualdad. Obviamente, pues lo que estoy diciendo, ¿no? La siguiente es la desigualdad económica dentro de cada nación, ya que la globalización beneficia a unas empresas más poderosas. Entonces, acá ya aparece lo que habíamos dicho, el término de las multinacionales, y con el tiempo hay unas multinacionales, más que todo financieras, que se volvieron más fuertes a nivel mundial que incluso las mismas economías de algunos países. Entonces, fíjense que eso es lo importante, ver que en esencia en el marco de la globalización todavía se mantiene ese concepto de desigualdad. E incluso las estadísticas están diciendo que los países siguen unos enriqueciéndose y otros empobreciéndose, o multinacionales que generan bastante riqueza y empobrecen. Eso pasa en Colombia. La gran crítica de Colombia es que acá han llegado muchas multinacionales y fíjense que sí, dan trabajo, pero bajo qué condiciones. Entonces, sobre explotación de los empleados, largas jornadas, salarios cortos. Y lo peor es que miren que acá en Colombia, donde llegan las multinacionales, más que todo que extraen recursos naturales, pues fíjense que son lugares donde hay bastante conflicto armado en Colombia, ¿no? Entonces, por ejemplo, en las multinacionales petroleras, las multinacionales de la extracción de recursos naturales. Pues fíjense que ahí es donde en Colombia constantemente hay conflicto armado. Por ejemplo, es donde más se presentan guerrillas, ¿no? Y ustedes ven las noticias, por ejemplo, del ELN, es donde constantemente pues vienen haciendo lo que se llama acá atentados terroristas, ¿no? Volando oleoductos. Entonces, fíjense que va uno y mira esas regiones donde hay altas riquezas en recursos naturales y las personas viven en condiciones de pobreza. Entonces, fíjense que ahí está la contradicción, que es lo que vamos a estudiar más adelante, es decir, la antítesis. ¿Ven? Están las contradicciones allí en la misma realidad. Tercero, en los países desarrollados aumenta el desempleo y la pobreza porque las empresas grandes emigran hacia otros lugares en busca de mano de obra y materia prima barata. Sí y no, porque ahí es donde empieza el tema de la protección. O sea, saben que los grandes países utilizan esta visión de proteccionismo, es decir, de cerrar sus economías
para que obviamente incentiven también la economía propia. Entonces, pues ahí está. ¿Son más? Sí. Hay muchas más, digamos, aspectos críticos con relación a la globalización. Bueno, chicos, preguntas hasta acá. ¿Dudas, inquietudes? ¿No? No, señor No, profe. no, señor. Ok, listo. No, profe. Entonces, si ven que ahí está lo que vimos en filosofía de manera ideal, el tema de la tesis antítesis, ¿no? La tesis es, digamos, eso, siempre lo bonito, lo que vemos, ¿ves? La parte crítica siempre son las antítesis, es decir, las contradicciones que genera, ¿cierto? Todo este tema de los sistemas económicos. Bueno, entonces, con esto, ¿qué hablamos hoy? Ampliamos un poquito las características, hablamos de unas ventajas y desventajas, ¿cierto? Y pues finalizamos con las tareitas que nos quedan. Entonces, por favor, tomar nota de lo siguiente. Primero, van a estudiar las siguientes preguntas del módulo de segundo periodo. Ojo, se las estoy dictando, anótenlas. Preguntas 4, 5, 6, 7, 8, 10 y la 11. ¿Listo? Aquí repetí. 3, 4, 5, 6, 7 y la 12, si no estoy mal. Ahí debe ser 12. Entonces las preguntas 4, 5, 6, 7, 8, 10, 11 y 12 son las que tienen que estudiar y vienen dos preguntas IFEX. Bueno, todas son IFEX, sino que algunas las encuentran en el módulo y otras que las he extraído, digamos, de las preguntas que ha lanzado el IFEX anteriormente con relación a la economía. Entonces vuelvo y repito, las preguntas no necesariamente tienen que decir globalización, pero si a usted le sale una pregunta económica, es decir, por ejemplo, una pregunta sobre el Tratado de Libre Comercio, usted ya está en capacidad de responderla. Entonces, esa es la evaluación que está a partir del día de hoy en cibercolegios. Les recuerdo, ya está la de competencias ciudadanas que hablaba sobre los conflictos convivenciales y esta es la de economía o globalización. En otro curso me preguntaron, profe, vamos a continuar con el tema de globalización. No, ya seguimos después comercio internacional, pero obviamente se va a ligar con el tema de la globalización. Después introducimos los temas ambientales, pero nunca se va a separar el tema de la economía y el tema ambiental. ¿Listo? Cuando ustedes estudien y repasen en el módulo estas preguntas, pasan a cibercolegios y desarrollan su evaluación. En cibercolegios tienen 3 opciones, ¿cierto? Y 30 minutos. Entonces ya no hay preguntas cerradas, abiertas, perdón. Entonces, pues yo creo que no espero tener problemas con los compañeros al enviar su evaluación. Ahí sí ustedes, desde que no hayan perdido el tiempo, les mandan el enviar y obviamente ya el sistema toma de una vez su nota y a diferencia de la otra evaluación, ya ahí sí la próxima semana sí pueden ver su nota de una vez desde el sistema. ¿Listo? Esas son como las dos, digamos, tareitas que había para el día de hoy. Lo siguiente es que hay una lectura, ¿cierto? Que yo dejé llamada globalización económica. Yo la voy a copiar acá, ¿listo? Para mirar si ahorita la pasamos a hacer la lectura, ¿listo? Vienen cambios para la próxima semana. La próxima semana yo lo que voy a hacer es un poquito más de participación, es decir, ustedes van a estar leyendo un poco más, intercambiando ideas, etcétera. Pero lo que vamos a hacer a continuación es empezar a, digamos que lo voy a corregir para que no quede como tan terrible esto, ¿cierto? Vamos a partir de este momento, por ejemplo, a mirar algunas preguntas del módulo que hacen parte de su evaluación y obviamente, como lo hicimos el día de ayer, ¿cierto? Como lo hicimos el día de ayer, vamos a mirar una preguntita del módulo y vamos a intentar analizarla, ¿listo? Entonces, denme aquí un momentico mientras eh, miramos una de las preguntas de la evaluación. ¿Listo? Entonces, fíjense que ahí ya va a estar incluso una ayuda, pues porque pueden responder de manera acertada una, pero hay 10, ¿ven? Entonces, pues yo obviamente les ayudo en una o si quieren miramos dos, pero no todas. Y estas se asumen como, ¿cierto? La preparación y refuerzo IFEX. Bueno, entonces permítanme aquí un segundito. Globalización, neoliberalismo, rama judicial. Bueno, nos vamos con globalización. Voy a seleccionar una pregunta. ¿Listo?
que no esté tan densa. Bueno, entonces vamos a mirar esto. ¿Listo? Bueno, entonces, vamos acá a compartir pantalla. Bueno, entonces, aquí fíjense, ¿cierto? Les va a aparecer, perdón, déjenme un momentico. Entonces, vamos a hacer en este momento una especie de refuerzo que lo vamos a hacer de aquí en adelante. Entonces, vamos a intentar que ustedes sean los que intentan explicar de por sí la misma clase. Entonces, voy a expandir un poquito, no sé si queda un poco más claro la expansión. Bueno, entonces, ok, chicos, vamos a mirar esta pregunta. Es una pregunta tipo IFEX, es decir, esta no está en el módulo, ¿listo? Estas son tipo IFEX. Bueno, dice, entonces, un lector, María. María, Profe, ¿cuál de las dos? ok, un poquito acerca del micrófono, ¿listo? ¿Cuál de las dos yo? Esta, desde aquí, con el progreso. Con el progreso de la multinacionalización de actividades antes internas, el rápido crecimiento de lazos e interrelaciones complejas entre estados, economías y sociedades, el refuerzo y entrelazamiento de redes de toma de decisiones dentro de marcos multinacionales, se puede hablar ya del ingreso en la globalización y con ello en la mundialización de la historia. Bien, Leo la pregunta también. bueno, ¿qué elementos aparecen allí en la pregunta? Entonces, fíjense si ven que las preguntas, chicos, de economía no son tan fáciles, son muy técnicas. Por eso algunos deben decir, ay, pero fíjense que, ¿cierto? Aquí aparecen, ¿cierto? Conceptos muy técnicos. El primero, chicos, para que lo tengan en cuenta, multinacionalización es sinónimo de globalización. Entonces, con el progreso de la multinacionalización, es decir, de la globalización, ¿cierto? ¿Qué nos están diciendo? Hay un rápido crecimiento de interrelaciones complejas. ¿Entre quiénes? Estados, economías y sociedades. Bien, o sea, ahí la globalización es a nivel económico algo bastante complejo, dicen allí. El refuerzo y entrelazamiento de las redes. Recuerden que yo les mostré un videito donde decía, ¿cierto? Que la globalización se asemeja como a una red, como cuando usted va a pescar, ¿cierto? Usted ve a un pescador, lanza la red, esa red es como hoy la interconexión entre los países. ¿Cierto? En toma de decisiones dentro de marcos multinacionales, fíjense que acá apareció el concepto multinacional, que lo vimos, ¿cierto? Donde se puede hablar del ingreso de la globalización. Entonces aquí ya nos dicen que con todas estas características, ¿cierto? Ya aparece la globalización. Y con ello, ojo, se da una mundialización de la historia. Nuevamente, ¿cierto? Recuerdo que el concepto de mundialización o multinacionalización, ¿cierto? Son sinónimos de globalización. Hasta ahí. María, pregunta. Pregunta. María. Se fue. Profe, me llamó. ¿Sí? Es que Pregunta. me había tenido que parar por una urgencia. Ojo porque la próxima semana voy a volver un poquito más integrada a la clase, es decir, ustedes mismos son los que van a hacer los procesos lectores, incluso las de las diapositivas, porque pues yo acá siento que estoy como explicando y me vuelvo incluso un poquito más tedioso para ustedes, pero es porque voy a pasar un poquito a que ustedes sean los que leen, analizan, leen las diapositivas, etcétera. ¿Listo? Pregunta, María. Cuando una región entra en un proceso de multinacionalización, se presenta A. El crecimiento de las relaciones comerciales a través de empresas que se instalan en diversos países buscando las mejores oportunidades de inversión.
B. La generación de relaciones culturales en las que los intercambios se hacen a través de parámetros establecidos por estados nacionales. C. La privatización de las empresas estatales con el fin de obtener beneficios de transparencia tecnológica de las empresas privadas. D. La orientación de un bloque de economías a la prestación de servicios de soportes tecnológicos frente a otro que suministra bien manufacturados. Si se dan cuenta, ven, esta pregunta es tipo IFEX y está dentro de la evaluación de esta semana. Entonces, fíjense si ven que es una pregunta bastante técnica y ahí es cuando les pido que me entiendan también cuando soy muy teórico y duro. Pero es porque a ustedes les va a aparecer todos estos conceptos. Bueno, ¿cuál es la pregunta exacta, María? ¿Qué nos están preguntando? O sea, ¿qué es lo que pasa con una región cuando se Muy bien, multinacionaliza? ¿cuándo una región, un país o un país como Colombia entra en un proceso de qué? Multinacionalización. Por tanto, yo tengo que ya tener las características de las que hablé teóricamente ahorita en clase. Yo ya sé cuándo un país entra, ¿cierto?, al fenómeno de la globalización. Entonces, miremos la opción A. Colombia entra a la globalización cuando se da el crecimiento de las relaciones comerciales a través de empresas que se instalan en diversos países buscando mejores oportunidades de inversión. ¿Tú qué dirías, María? ¿Esa opción puede ser o no puede ser? Sí, puede ser. Puede ser. Entonces ahí es cuando uno de pronto va a chulear. Pero miremos la siguiente. Colombia entra al proceso de multinacionalización si se da la generación de redes culturales. Sí, ¿cierto? En las que los intercambios se hacen a través de parámetros, parámetros establecidos por los estados nacionales. ¿Tú qué dirías de esa opción, María? Puede ser. No mucho, pero Sí puede y ser. no. ¿Por qué podríamos descartar esta opción? Porque el contexto de la pregunta nos está hablando de un fenómeno cultural. No económico. Exacto. Entonces, si aquí, ¿cierto? Recuerden que acá nos están hablando de relaciones comerciales. Entonces, ahí es que sí es cierto, se aumenta la cultura, pero el contexto me está hablando de cultura, no, me está hablando de economía. Por tanto, ahí, ¿cierto o no? Ahora, los estados nacionales no son los que establecen los procesos de multinacionalización. Eso hay que tenerlo claro. ¿Listo? C. La privatización de las empresas estatales es un neoliberalismo con el fin de obtener beneficios de transparencia tecnológica de las empresas privadas. Uy, pero ese concepto de transparencia tecnológica, ¿qué es eso de transparencia tecnológica? Que no me convence. Y segundo, ¿cierto? El contexto me está hablando de tecnologías, aunque hacen parte de la globalización. Bueno, no me convence. D. La orientación de un bloque de economías a la prestación de servicios de soportes tecnológicos frente a otro que suministra bienes manufacturados. Otra vez, soportes tecnológicos y bienes manufacturados. Sí, ¿ven? Entonces, fíjense la complejidad de las preguntas de sociales, ¿ven? Es decir, si yo no llego con una lectura clara, obviamente lo que tengo que mirar siempre, chicos, cuando estén en sus evaluaciones, es lean muy bien la pregunta. Entonces dicen, ojo, cuando una región entra en un proceso de multinacional que se presenta, lo que se va a presentar, para mí, ¿cierto? Lo que yo creo es que se presenta una relación, ¿cierto? El crecimiento, el aumento, ¿cierto? El crecimiento de las relaciones comerciales. ¿Entre quiénes? Entre las empresas que se instalan en diversos países. Esas empresas tienen el nombre de multinacionales y obvio, esas multinacionales buscan mejores oportunidades de inversión. Pregunto, ¿se da ese fenómeno en términos económicos en la globalización? Sí. Y si yo voy y miro el contexto, me dicen, ¿cierto? El esfuerzo, el entrelazamiento en redes, ¿ven? En redes, en el sentido de tomar decisiones creando multinacionales. Entonces, fíjense que la respuesta aquí, la más coherente, sería la A. Entonces, por favor, para que lo tengan en cuenta. Pero con esto es como los estoy, digamos, preparando para, digamos, el IFEX. Pero con este ejemplito que acabé de hacer el día de hoy, chicos, ¿cierto? Es que, ojo, esas son las preguntas que ustedes les vienen y por eso tienen que estar muy detenidos, digamos, en el análisis.
Pero la próxima semana vamos a mejorar dos cosas. Primero, ya voy a pasar un poquito a no ser tan denso, de pronto si acaso filosofía, pero en las otras cada uno debe estar atento porque va a ser el que lee la diapositiva, le voy a hacer preguntas, le voy a hacer cuestionamientos, ¿ves? Pero ¿qué sucede con eso? Que algunos profes me confundí, como dijo ayer Ana. Entonces, pues eso es lo que se busca, que ustedes estén como más claros en ese término, pero es para que se vuelva un poco más interactivo y participativa la cuestión. Es decir, deben estar leyendo, deben estar analizando. ¿Listo? Bueno, y para finalizar, si les parece bien, pues entonces pues voy a compartir su nota de sociales para que tomen nota en este momento de su notica rápidamente. ¿Listo? ¿Les parece? Entonces, por favor, les voy a mandar su notica rápidamente. Permítanme aquí un segundito que no la tenía abierta. ¿Listo? Entonces, para las próximas sesiones en sociales y en competencias, o sea, el cambio que viene es que van a estar leyendo un poco más, van a ser ustedes los que están analizando las preguntas y en ese sentido, pues vamos a hacer un poquito más tipo IFEX, o sea, se va a acercar un poquito ya a dejar tanta la teoría y nos vamos a acercar un poquito más al desarrollo de preguntas, en el cual pues ustedes sean los que están participando constantemente en el análisis. ¿Listo? Bueno, entonces, por favor ahí escriban en su cuaderno nota de sociales de la primera nota del ciclo evaluativo, que es muy relacionada a la anterior. Lo único que cambia son los compañeritos que de una u otra forma ganaron punticos. ¿Listo? Entonces tenemos aquí, dicto rápidamente. ¿Listo? Entonces, por ejemplo, María, por lo que había sacado 100 en la evaluación, tiene 20 puntos aseguraditos. María, 100. Luisa, Camila, ¿listo? 100. María José, 100. Evelyn, 4. Nicole, 100. Gian, 8. Laura, 8.4. Lina, 100. Luna, 100. Sebastián, 4.6. Ojo, Sebastián. Valentina, 100. Angie, 90. Juan David, 7.2. Laura Alejandra, 100. Angie, 9.8. Vanessa 8.3, Wilber 90, Dana 70, Lady Vanessa 6, Samir 100, Walter 6, Daniel 9, Ana Sofía 100, Jamie 5.4 y Valentina 100. Esas son las notas de sociales y obviamente aquí ya se va a sumar, ¿cierto? En esta celdita se va a sumar el Kahoot del día de hoy con la evaluación que obviamente ya está abierta. Repito, los únicos que tienen puntos acumulados que voy a ver si de pronto los quito porque es que después me aparecen personajes que es que yo tenía puntos y bla, bla, bla. Pero solamente aplica para las personas que tienen 100 puntos. Es decir, en este caso María, que fue la que sacó 100, tiene acumulados en sociales 10 puntos, el señor Samir que sacó 100 y la señorita Valentina, que te felicito, tiene ya 22 puntos acumulados. Si ahorita en el concurso de Kahoot que hicimos de globalización sacaron puntos, solo a ellos 3 es a quienes se les suma. ¿Listo? Bueno, chiquitos, entonces ese fue el trabajo de esta semana. Vimos en filosofía Hegel y terminamos. Ojo que ahí sí no hay evaluación. Competencias ciudadanas, hay evaluación y ya está en cibercolegios. Ayer me preguntaron, profe, ¿cuánto dura la evaluación? Dura 8 días abierta. ¿Listo? Y a partir de hoy se abre, obviamente, la evaluación de sociales que ya les entregué las preguntas. Las únicas dos que no hay fue una que ya analizamos y que ya les entregué la respuesta y otras, pues obviamente, que ustedes van a estar. Cambios para la próxima semana. Primero, obviamente no va a haber Kahoot porque arrancamos tema nuevo, entonces pues ya no va a haber Kahoot, sino lo que va a empezar es tema nuevo en casi todas. En filosofía arrancamos con Marx, en sociales comercio internacional y en competencias vamos a mirar otro centro de conciliación como son las comisarías de familia. ¿Listo? Entonces son temas nuevos, por tanto no hay puntos. Lo que sí vamos a hacer es ver los resultados, obviamente, de sus procesos evaluativos, en este caso sociales y competencias ciudadanas. Preguntas, dudas para finalizar. Todo claro, profe. Ok, Gian. Cualquier cosa, pues ahí está el interno, está el grupo para que estemos conectados. Como siempre,
Les deseo que estén muy bien. Los quiero mucho. Dios los bendiga. Lo único que va a cambiar para la próxima semana es que ustedes son los que van a estar leyendo un poquito más las diapositivas. Voy a poner las lecturas en clase. ¿Listo? Para que ustedes estén ahí más atentos porque uno no sabe si ahorita están ahí recostaditos, entonces para que se vuelva más interactivo y obviamente estén mucho más preparados para cuando se lancen las evaluaciones. ¿Listo? Un abrazo para todos. Dios me los bendiga. Se cuidan mucho. ¿Listo? Saludos para todos. Que estén muy bien. Ahí Chao, tienen profe. Chao, profe. 20 Muchas minuticos para que gracias. se levanten, descansen, tomen alguito para la siguiente sesión. Un abrazo para todos. Abrazos, profe. Juicio. Gracias. Cuidan mucho.